Shalom, mis queridos, amados hermanos. Estamos en el culto oficial de los días miércoles porque nuestro buen Dios nos ha convocado, porque Él quiere que nosotros le adoremos y Él también desea bendecirnos en la forma de lo mejor posible a nosotros, porque Él nos ama. Y con esta confianza, con esta fe, iniciamos el culto miércoles de hoy. Y que sea un momento de real comunión con nuestro Dios y que escuchemos su voz y que vamos a sentir realmente su presencia. Entonces iniciamos el culto de hoy con una oración. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Amén. Nuestro Dios de infinito amor y de gracia, de nuestra máxima sublime honorabilidad y de la gloria y de bondad, en este momento estamos junto a la congregación para elevarte nuestra mejor gratitud y adoración porque tú así te los mereces. Estamos, Señor, esta congregación conforme a lo que prometimos y a los que consagramos para darte este culto a ti, Señor. En primer lugar, deseamos que sea un culto que te agrada a ti, Señor. Rogamos que sea un culto llena de tu gracia para nosotros. Por tanto, ponemos todas nuestras llagas, pecados y cargas ante ti, Señor. Límpianos, Señor. Sánanos, Señor. Recupéranos, Señor, para que seamos sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Y que seamos vasos dignos de tu gracia. Y así, Señor, toda tu gracia que nos da, Señor, podamos tener con nosotros. Dejamos totalmente este culto en tus manos y oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. En la soledad, seguro estoy porque a mi lado estás. En la confusión, tu espíritu mis pasos guiará. Purifícame, Señor. Este mundo nunca saciará mi sed, oh Dios. Como el ciervo brama por agua mi corazón, te anhela hoy. Sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela, Dios. Mi corazón te anhela, Dios. Forastero soy, porque sé que este no es mi hogar. Tu palabra es lluvia en el desierto de mi ser. Oh, de mi lléname, Señor. Tu presencia inunda todo mi interior. Oh Dios, como el ciervo
corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela Dios. Oh, mi corazón te anhela Dios. Llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, llena nuestro corazón con tu presencia, oh Dios. Abre el cielo, inúndanos con tu profundo amor. Oh, como el ciervo brama por agua, mi corazón te anhela hoy. Oh, sediento estoy, eres agua de vida, mi corazón te anhela hoy, mi corazón te anhela Dios. Mi corazón te anhela Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Seguimos con el libro de Salmos, que usamos como texto de los cultos de los miércoles. Hoy vamos a leer Salmo capítulo 42, los versículos 6 al 11, a continuación del culto de miércoles pasado. Salmo capítulo 42, los versículos 6 al 11, vamos a leer juntos. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová tu misericordia, y de noche tu cántico estará conmigo, y mi oración a Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Amén. Bueno, antes de la predicación vamos a hacer otra oración. Oremos. Amado Dios, muchas gracias. Gracias porque sentimos tu presencia en primer lugar. Y gracias también porque recibiste nuestras alabanzas y estás recibiendo nuestras plegarias y nuestras oraciones. Ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra. Señor, háblanos, Señor. Y que nuestros corazones, nuestros espíritus, nuestro oído sea totalmente abiertos humildemente a fin de poder, Señor, recibir tu palabra. Y no solamente recibir, sino también comprender, entender. Y sobre todo, Señor, tener fe y la actitud de obedecimiento, Señor. Por tanto, Señor, pedimos que tu Espíritu esté actuando totalmente sobre nosotros. Que tu ejército de los cielos esté protegiendo a
toda la congregación, Señor, para que estemos concentrados a tu palabra, Señor. Y en cuanto a este siervo, Señor, solamente utilízame, Señor, como tu instrumento. Que solamente transmita tu deseo y tu voluntad. Que no haya nada de agregación resta de mi parte, sino que tú hables, Señor, en forma libre y como tú quieras, Señor. Y que nuestra congregación, incluyéndome a este siervo, todos, Señor, seamos llenados de tu gracia. Y así, Señor, que esta predicación sea realmente la palabra predicada, la palabra de poder tuyo, Señor. Señor, dejamos totalmente en tus manos y oramos en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En la predicación del último culto de miércoles pasado, había dicho que este Salmo 42 y el 43 son en realidad un solo salmo, una sola canción, una sola oración, puesto que se tratan del mismo tema y tiene el mismo ritmo y la misma rema. Además, cada porción de esta poesía o las estrofas terminan en un mismo coro. Por ejemplo, el versículo 5, el versículo 11 que leímos hoy, y en el versículo 5 de capítulo 43. Es decir, están 3 estrofas terminando con el mismo coro, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así es, mis queridos hermanos, el Dios que nosotros creemos es un Dios de amor, un Dios que nos ama incondicionalmente, y por eso nos guía, nos protege con su conocimiento de omnisciencia y con su poder de omnipotencia. El problema es que nosotros, como tenemos limitación, muchas veces no le creemos del todo o de repente nos olvidamos de él. Sobre todo cuando estamos bajo un problema, cuando estamos bajo una tormenta de sufrimiento que el mundo, que a veces nosotros pasamos por ella. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las tormentas, entonces nosotros como limitados vemos solamente el problema y la dificultad, entonces tememos, tenemos miedo y dudamos y comenzamos a quejar de Dios y nos desesperamos. El autor del presente salmo también, igual que nosotros, era creyente de Dios. Sin embargo, cuando llegó las dificultades, también se aterró y se desesperó. Y sin poder confiar totalmente a Dios, estuvo temblando, pero estando en oración, sintió la bendición de la gracia de Dios. Y entonces recuperó su cordura de fe y pudo cantar de esta manera que acabamos de leer. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Le está diciendo a sí mismo. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Fue la confesión de este salmista, confesión de fe y a la vez la palabra de aliento, alabanza de a sí mismo para que le sirva como para recuperar su cordura de fe. En el culto de miércoles pasado vimos la primera parte, la primera estrofa de este salmo, que eran los versículos 1 al 5, donde él manifestaba que su dificultad y su necesidad era como aquel siervo con sed que brama por un poco de agua, yendo hasta en el fondo del profundo cañón del desierto, apeligrándose su vida. Así él manifestó que estaba buscando la gracia de Dios, llorando de día y de noche. Y así, aún así, solamente pudo oír la mofa de las gentes que decían: ¿dónde está tu Dios? Sin embargo, la gracia de Dios sin falta le llegó
Y pudo cantar finalmente, como acabamos de leer: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hoy vemos segunda estrofa, que son los versículos 6 al 11. Inicia diciendo: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Aquí los hermonitas significa el monte de Hermón, que está al norte de Israel. Es la montaña más alta de Israel, de una altura, dice que es de 2.814 metros. Es decir, es una montaña bastante alta. Desde ahí nace el río Jordán, el cual provee a Israel el agua dulce, y en su recorrido forma el lago Galilea, y nosotros sabemos lo que significa Galilea para el pueblo de Israel, y termina en el Mar Muerto. Y por eso esta montaña Hermón y el río Jordán significa mucho para los israelitas. Es fuente de su vida prácticamente. Pero este salmista, en este momento tan difícil para él, dice recordar a Dios comparando su abatimiento con el monte Hermón y el río Jordán. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Las nieves del monte Hermón se va derritiendo y se baja formando corriente muy fuerte. Y en su recorrido varios saltos, cascadas, produciendo, por supuesto, ruido infernal. Él está manifestando que su tormento, su abatimiento, es así. Era un problema que le llegó con una fuerza tan grande que arrastra todo de él. En la primera estrofa, él había descrito que su problema era de una sequedad desesperante. Y en esta segunda estrofa describe como una corriente infernal que se lleva todo. Mis queridos hermanos, los problemas que nos llegan a nosotros a veces llega como una sequedad, otras veces nos llega como una corriente infernal que lleva todo. Nosotros siempre queremos prepararnos, queremos ser providentes, especialmente con las dificultades posibles que nosotros podemos calcular. Pero a veces nos llega un problema como torrentes fuertes de Hermón. No hay forma de atajar. No hay preparación que valga. Son corrientes que arrastra y destruye todo por su camino, y todo lo preparado con nuestras lágrimas y nuestros sudores son en vano. Se destruye, se desvanece todo. ¿Quién hubiera imaginado las grandes guerras, muertes por enfermedades, grandes desastres? Mis queridos hermanos, ¿qué podemos hacer ante esta clase de corriente? En el versículo 9 dice: diré a Dios, oh roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Porque andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Aquí el salmista está diciendo: Dios mío, ahora estoy sufriendo, estoy abatido, es que la corriente fuerte es demasiado para mí. ¿Qué está diciendo, mis queridos hermanos? Cuando nos llega el problema, lo primero que tenemos que hacer es arrodillarnos ante Dios y decir lo que está pasando. Señor, me está pasando esto y con mi fuerza es imposible atajar. Estoy abatido, estoy triste, estoy desesperado. Mis queridos hermanos, seguramente todos tenemos estas experiencias. Las enormes corrientes que arrastra todo y te rompe todo. ¿Y qué hacemos? Nosotros como cristianos salvos nos arrodillamos ante Dios y oramos, golpeándonos nuestros pechos, ayunando, y de la forma más desesperante oramos a Dios. En el versículo 8 dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Aquí nos está enseñando que en nuestras oraciones, ante los problemas enormes como la corriente fuerte de Jordán, en el monte de Hermón, es tener la fe en la misericordia de Dios.
Trata de no dudar del amor de Dios, aunque ni siquiera haya señal de recuperación. Nosotros al orar tenemos que tener fe del amor y de misericordia de Dios, aunque nada pase, ni siquiera haya señal. Nosotros sabemos muy bien este principio, sí que sabemos. Y también decimos, también manifestamos, también así lo enseñamos. Pero mis queridos hermanos, realmente en nuestra vida real, ¿confiamos en Dios en nuestra oración? A pesar de que el problema subsiste o a veces empeora aún más. El ruido y la fuerza del corriente de este mundo es tan potente, tan grande, nos desanima, nos desespera. Pero mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús, les pido a ustedes y a mi persona que tengamos fe en Dios. En el versículo 10 dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Sí, realmente el sufrimiento, el dolor, es como aquella cuchillada, aquel estocado de cuchillo que llega hasta nuestros huesos. Bueno, nunca tuve esa experiencia, pero aquí el salmista está queriendo decir que el dolor es máximo. Y además la vergüenza también es terrible, porque la gente nos dice, ¿dónde está tu Dios? Ese tu Dios que tanto vos decís, ¿dónde está tu Dios en tu problema? Mis queridos hermanos, ¿en qué mundo estamos viviendo? ¿En qué época estamos viviendo? ¿Te parece que podemos planificar algo y hacer de acuerdo a nuestros planes? Por supuesto que no. Estamos viviendo en un mundo donde hay una corriente tan fuerte que nos arrastra a todos. ¿No se dan cuenta? No sabemos desde cuándo, pero hay una corriente fuerte, inatajable de ultramaterialismo, de valoración por apariencia, de hedonismo. Nos arrastra a todo sin poder resistirnos. Por eso el mundo es... No importa cómo, con tal que tenga mucho dinero, justifica todo. Es éxito, es considerado exitoso y te aplauden todo el mundo. Es una corriente inatajable. No importa cuán bello eres interiormente, la gente solamente le importa la apariencia. Y para tener una hermosa apariencia, hace todo lo posible. Se visten de la forma más lujuriosa, inclusive físicamente, manipulan de la manera como el mundo quiere. Y cuando sos así, eres considerado hermoso. La medida de felicidad, ¿cómo está? La gente, ¿cómo se mide la felicidad? La gente mide la felicidad por el placer y la lujuria, por lo que estamos peor que la antigua Sodoma y Gomorra y la antigua Babilonia todas juntas. Esta corriente arrastra con todo, con una fuerza brutal e imparable, mis queridos hermanos. ¿Y quién sufre más de este gran golpe, este brutal golpe? Es la iglesia de Cristo. Porque la iglesia es la comunidad de lo que creemos a la palabra de Dios, y su voluntad es la medida máxima, de máximo valor, y queremos vivir de acuerdo a ella. Y por eso esta corriente del mundo, arrasadora, por supuesto, al llegar a la iglesia y nos trata de embestir con toda su fuerza, nos desafía, nos choca, nos quiere tumbar. Y te dice que están adorando y alabando de acuerdo a la escritura esa antigua, pasado de moda. ¿No saben la nueva moda? Por eso, mis queridos hermanos, lastimosamente muchos cultos se van pareciendo cada vez más a los eventos de este mundo.
El templo cada vez se parece más a los teatros de este mundo. ¿O estoy diciendo algo que no es cierto? Y te dice esta corriente del mundo que no sabe que la generación de hoy ¿qué quiere? Cree que la generación de ahora se van a poner contento con los tradicionales cultos. Eso no va a hacer feliz a esta generación. Hay que cambiar. Por eso la iglesia y los cultos cada vez se parecen más a los clubes de este mundo. Parece una asociación. La comunión de los hermanos parece un encuentro social de los clubes. Y en cuanto a la filosofía, la idea, la medida de valoración, la cosmovisión, y te dice, ¿cómo puede predicar conforme a la palabra de Dios? Tienes que predicar de acuerdo a la necesidad de hoy, como la gente quiere. Hay que decir la prosperidad, hay que decir sobre la riqueza, hay que decir sobre el poder, hay que decir sobre la lujuria, hay que decir sobre los placeres. Así la gente le gusta. Por eso, mis queridos hermanos, lastimosamente las predicaciones ya no son iguales. No nos están dando cuenta. Los predicadores que hablan la palabra de Dios conforme a la voluntad del escritor, el autor, y dice que tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no sabe la bendición significa esa clase de predicación. La gente no sabe dar el valor, lastimosamente, porque la corriente le está arrastrando. Mis queridos hermanos, otro problema, uno de los problemas, por supuesto, que van desapareciendo las escuelas dominicales bíblicas. Las educaciones bíblicas eclesiales van desapareciendo. Dicen en el nombre de la libertad, desde chico no hay que adoctrinar. Sigue insistiendo que la escuela dominical debe ser como un jardín de diversión. ¿Es así? ¿Y cuánta más hay partes de la iglesia que son bombardeados y arrastrados por esta corriente del mundo? Pero mis queridos hermanos, esta no será la primera ni la última embestida del corriente del pecado. No será la primera ni la última estocada que nos penetra hasta los huesos. Por supuesto que son dolorosas. Son golpes muy fuertes. Pero la iglesia de Cristo no perdió su fe al amor de la misericordia de Dios. Continuó orando. Continuó fielmente a la palabra de Dios. Aún siquiera habiendo señal del cambio, continuaron orando, adorando a Dios con lágrimas, ayunando, inclusive entregando sus propias vidas, a pesar de la mofa de este mundo. Así la iglesia, así el reino de Dios sigue venciendo a este mundo. Vemos de vuelta al versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Nosotros vimos que el salmista en el versículo 6 que estaba diciendo que su situación era como la corriente fuerte de Jordán que va descendiendo desde Hermón. Su ruido era infernal y su fuerza era tan potente como brutal y destructiva, pero sin embargo aquí en el versículo 7 habla del ruido como la voz de tus cascadas. Tus olas han pasado sobre mí. Esta parte es una traducción que no puede transmitir lo que realmente significa en la versión original. Es la parte magníficamente hermosa en la poesía hebrea y al traducir se pierde. ¿Por qué le explico? Porque aquí la cascada suena en el hebreo sinor, pero el mismo sonido también significa el arpa o instrumento musical de cuerda.
Es decir, por un lado, vos podés escuchar, la corriente te puede sonar como un infernal ruido, como cascada, pero por otro lado podés entender como el hermoso sonar de instrumento musical. Y también donde dice un abismo llama a otro, en hebreo es tehom, el tehom, Coré. Tehom significa profundidad y Coré significa llamar. Entonces, una profundidad llama a otra profundidad. Por tanto, esta segunda estrofa del Salmo significa que como una profunda corriente que te suena como infernal ruido, te llega como una fuerza destructiva, arrasadora, llama también a otra fuerza poderosa, otra profundidad que te hace sonar hermosa, gloriosa alabanza y la fuerza de gracia de Dios que abraza a todos sus santos. ¿Qué significa esta palabra para nosotros? Evidentemente la corriente que arrastra con nosotros es tenebrosa y brutal. Eso es innegable. Pero mis queridos hermanos, y que tan profundo sea esta corriente brutal, también es otra oportunidad que aparezca otra fuerza que suene en contra del ruido tenebroso, ahora como una hermosa alabanza de Dios. Testimoniar con más claridad y fuerza a nuestro Señor y su Evangelio. Tan fuerte como la corriente que embiste, también es otra oportunidad de aparecer otra fuerza, que donde su ruido ya no es ruido, sino un sonido hermoso de cántico a Dios. Y en vez de ser una fuerza bruta, destructora, ahora es una fuerza de la gracia que abraza a todos los santos de Dios. Aleluya. Por eso, mis queridos hermanos, en el medio de los cultos, como evento del mundo, tenemos la oportunidad de tener y conservar estos cultos como verdadera adoración a nuestro glorioso Dios y así ser ejemplo de la verdadera adoración. Y en el medio de la iglesia que buscan los placeres del mundo, seamos una comunidad de Cristo, de su verdadera felicidad, compartiendo su amor, entregando nuestro sacrificio, sirviendo unos a los otros, y así seamos luz para los otros. En el medio de la iglesia que buscan éxito de este mundo, seamos exitosos en el valor de la palabra de Dios y mostremos lo que realmente significa la victoria en Cristo. En el medio de desvalorización de la educación bíblica, esforcemos nosotros por lo contrario, que la escuela bíblica, especialmente con nuestros niños, hagamos crecer desde chico con el valor bíblico. Formemos el pueblo de Dios. En el medio de la moda de la libertad del mundo, seamos obedientes, más obedientes a la disciplina de Dios y sirvamos bajo ella a la comunidad y a la iglesia y seamos realmente luz y sal de este mundo conforme al pedido de nuestro Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el ruido infernal y la fuerza brutal, destructiva de la corriente del mundo, cada vez más fuerte. Entonces también significa, una oportunidad para nosotros ser un sonido de alabanza, de esperanza. Un sonido de glorificación a nuestro Dios y a la vez la fuerza de la gracia plena de nuestro Señor Jesucristo que ya conquistó la victoria. Amén. Aleluya, es lo que significa esta segunda estrofa de Salmos capítulo 42 y 43, que realmente es un solo salmo. Por eso el salmista, al entender esta gracia de Dios, vuelve a cantar de nuevo este coro en el versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, siendo que es otra oportunidad? ¿Y por qué te turbas dentro de mí, siendo que nosotros podemos ser luz de este mundo? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Aleluya. Que esta alabanza sea nuestra, mis queridos hermanos. La verdadera luz es más intensa en la oscuridad. Así también bendigo en el nombre de Jesús a todos, a vos y a mí,
Que no nos desesperemos por el ruido infernal y la fuerza arrastradora de la corriente de este mundo, sino creyendo al amor y misericordia de nuestro Dios, seamos más su instrumento de sonido de alabanza, sonido de glorificación, y que nosotros, el conjunto, seamos el cuerpo, seamos el arca de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús. Bendiciones. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra y por tu luz. Señor, esta gran embestida de aguas corrientes, esta embestida del pecado y de corrupción del mundo, Señor, es una oportunidad para nosotros, para que nosotros seamos realmente testimonio de ti, Señor. Por eso, Señor, oramos que podamos permanecer firmemente en ti, en oración, en adoración, y sobre todo seamos, Señor, realmente tu iglesia, tu cuerpo, para que, Señor, podamos reflejar tu luz a este mundo, Señor. Que todos seamos bendecidos por tu gracia y que realmente seamos tus discípulos, tus siervos. Sobre todo, Señor, ser una comunidad de amor tuyo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor amado Jesús. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a adorar a nuestro Dios con una alabanza. Traigo mi alabanza, es más que palabras, esto no es una actuación, no es por emociones, por lo que yo canto, solo tú eres la razón. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar. Entera es lo que deseas, tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente, toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre, mi alabanza tú mereces. Cantaré y con todo gritaré, solo a ti, Jesús, mi Rey. Oh, no puedo imaginar cantar solo por cantar, lo que quiero es adorar.
Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así llegamos a la parte final del culto de miércoles de hoy. Vamos a culminar entonces con la oración que nuestro Señor Jesús nos ha enseñado. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos haga caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.